El período entre las dos guerras mundiales, conocido como el entreguerras, fue una era de profundas transformaciones que sacudieron los cimientos del sistema monetario internacional. Imaginen un mundo devastado por la Primera Guerra Mundial, donde las economías intentan recuperar su estabilidad, pero se ven atrapadas en una tormenta de errores políticos, malas decisiones y caos financiero. Cuando la Gran Guerra terminó en 1918, los países intentaron desesperadamente volver a la normalidad. ¿Pero cómo volver a algo que ya no existía? El sistema económico internacional estaba roto, y aunque muchos líderes quisieron restablecer el patrón oro, las viejas reglas ya no funcionaban. Pensemos en esto por un momento. Los países intentaron regresar al patrón oro, un sistema que durante décadas había proporcionado estabilidad, pero con monedas que ya no tenían el mismo valor. Esto, lejos de resolver la situación, generó tensiones y desequilibrios. El comercio internacional, el flujo de inversiones, todo se volvió impredecible. Los tipos de cambio fluctuaban sin control, y como reacción, los países comenzaron a protegerse con barreras comerciales y políticas proteccionistas. El proteccionismo fue como un refugio falso. Las naciones impusieron aranceles, levantaron muros financieros, creyendo que así protegerían sus economías. Pero esto solo profundizó el aislamiento y la recesión global. La oferta monetaria se contrajo, los precios cayeron en picada y la deflación extendió su sombra sobre las economías del mundo. Pero, ¿cómo llegamos aquí? El término entreguerras es más que una simple referencia temporal. Representa una era llena de incertidumbre y crisis. Desde Estados Unidos, que emergió como la potencia económica dominante, hasta Alemania, que se tambaleaba bajo el peso de las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles. Las grandes potencias, como el Reino Unido y Francia, trataban de mantener su posición en un tablero económico cada vez más caótico. Sin embargo, no había una entidad internacional que coordinara los esfuerzos. Las instituciones globales que hoy damos por sentado, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, aún no existían. Hubo intentos, claro. La Conferencia Económica Mundial de Londres en 1933, por ejemplo, trató de encontrar soluciones, pero los esfuerzos fueron en vano. El sistema monetario internacional se fragmentaba ante nuestros ojos. Luego vino el golpe definitivo, la Gran Depresión. En 1929, la economía mundial se desplomó, y lo que ya estaba tambaleándose, finalmente colapsó. Fue como si todo el sistema económico internacional se desmoronara al unísono, incapaz de soportar las tensiones acumuladas. La cooperación internacional se esfumó mientras el nacionalismo y el proteccionismo se afianzaban, acelerando el declive. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 terminó por enterrar cualquier esperanza de restaurar un sistema monetario global antes de su fin. La guerra cambió todo, desde la geopolítica hasta la economía, y el mundo entendió que era necesario construir algo nuevo para evitar que la historia se repitiera. De este caos surgió el sistema de Bretton Woods, que tras la Segunda Guerra Mundial, establecería las bases para un nuevo orden económico mundial. Aprendimos lecciones duras en ese periodo de entreguerras. Lecciones sobre la necesidad de cooperación, estabilidad y una gobernanza global que asegurara que nunca más caeríamos en un abismo económico similar. Este es el legado del periodo entreguerras, una advertencia sobre los peligros de la descoordinación y el proteccionismo, pero también un preludio a las soluciones que vendrían después para construir un mundo más conectado, más estable. Pero el periodo de entreguerras no fue solo un colapso económico. Fue también una época de profundos cambios sociales y políticos, un hervidero donde las tensiones y frustraciones de la población comenzaron a manifestarse de formas peligrosas. Las políticas económicas cerradas y la crisis del sistema monetario no fueron solo cuestiones técnicas o números en una hoja de cálculo. Afectaron a millones de personas que vivieron las consecuencias en su vida diaria. La deflación no significó solo la caída de los precios. Significó el cierre de fábricas, el aumento del desempleo, la pobreza y el colapso de las pequeñas economías familiares. Las esperanzas de prosperidad tras la Primera Guerra Mundial se desvanecieron, dejando a muchos en la desesperación. Este contexto de incertidumbre y angustia fue el terreno fértil donde crecieron ideologías extremistas. En Europa, regímenes autoritarios como el fascismo y el nazismo encontraron en esta crisis económica el combustible necesario para ascender al poder.
Es aquí donde vemos el peligro de las políticas que dividen, del proteccionismo, del aislamiento. El nacionalismo exacerbado no solo destruyó las posibilidades de cooperación económica internacional, sino que sembró las semillas del conflicto político. La falta de coordinación entre los países no fue solo una falla económica, sino también una falla moral. Sin embargo, es importante reconocer que este oscuro capítulo de la historia mundial también nos dejó lecciones vitales. Tras el caos, el mundo entendió que la estabilidad global no podía ser algo secundario. Así, el sistema de Bretton Woods, implementado después de la Segunda Guerra Mundial, fue un intento consciente de evitar los errores del pasado. Se buscó construir una red de seguridad económica que garantizara un comercio justo, una estabilidad monetaria, y sobre todo, un marco de cooperación entre las naciones. Así, el periodo de entreguerras nos recuerda que en un mundo interconectado, la descoordinación y el aislacionismo solo llevan al desastre. Es un testimonio de que las economías, al igual que las sociedades, no pueden prosperar en solitario. Hoy, más que nunca, esas lecciones siguen siendo relevantes. Nos muestran que la cooperación internacional, la estabilidad y el diálogo global son esenciales para evitar que los fantasmas del pasado vuelvan a repetirse.